Este es el primer video al respecto de ecuaciones constitutivas. Aquí se abordan el tema de la linealidad de estas ecuaciones y de la isotropía de los tensores involucrados. Primero, recordemos las leyes de conservación que hemos descrito hasta ahora. Estas son la ley de conservación de masa y la ley de conservación de momento. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales del cual nos podemos preguntar si es posible obtener una solución. Una de las maneras para saber si es posible obtener esta solución es contar el número de variables y el número de ecuaciones. Por una parte, reconocemos que tenemos 10 variables independientes. Estas son ρ, que es un escalar, la velocidad v, que es un vector y tiene 3 componentes escalares, es decir, 3 variables, y el tensor de esfuerzos de Cauchy, que es un tensor de rango 2, que en principio tiene 9 componentes, es decir, 9 escalares, pero tomando en cuenta que es simétrico, solamente 6 de ellos son independientes. Sumando tenemos 10 variables. No contamos las variables que corresponden al término fuente de la ecuación de conservación de momento, porque típicamente estas variables son conocidas. Por otra parte, tenemos 4 ecuaciones, una de ellas es la ecuación de conservación de masa, y las otras 3 corresponden a las 3 componentes de la ecuación de conservación de momento. La velocidad tiene 3 componentes y en ese sentido esta ecuación diferencial vectorial corresponde a 3 ecuaciones diferenciales escalares. Una manera de solucionar este problema, que es el camino que abordaremos en este video, es encontrar una expresión entre el tensor de esfuerzos de Cauchy y las otras variables que aparecen en estas ecuaciones. Estas variables desde luego son ρ, la densidad de masa, y la velocidad v. Sin embargo, la velocidad v es simplemente la derivada con respecto al tiempo del mapeo, que sabemos que es una expresión muy importante en la deformación de los cuerpos que estamos estudiando. Y de este mapeo se puede encontrar otros tensores con los cuales vamos a establecer de manera explícita esta relación con el tensor de esfuerzos de Cauchy. Expresemos entonces nuestro tensor de esfuerzos de Cauchy como una función de un cierto tensor A de rango 2. ¿Por qué de rango 2? Porque es lo que nos va a resultar más cómodo en el estudio de sólidos elásticos y fluidos newtonianos que realizaremos en los siguientes videos. Una relación de este tipo nos indica que cada una de las componentes del tensor de esfuerzos de Cauchy es una función de todas las componentes del tensor A. Además, supongamos que esta relación es lineal, lo cual se puede expresar, por ejemplo, de la siguiente manera. ¿Por qué pensamos en un caso lineal? Por 2 razones. La primera de ellas es que es más fácil. Manejar un caso lineal es más fácil que manejar un caso no lineal. Quizá una de las razones más importantes de esto es que se cumple el principio de superposición, que de hecho es la expresión que tenemos aquí. Y la segunda razón es que en un caso no lineal, cuando tenemos perturbaciones suficientemente pequeñas, típicamente el sistema se comporta de manera correspondiente al caso lineal. En este sentido, abordar primero un caso lineal es abordar los casos generales en un régimen restringido. En algunos casos, como los que se describieron más adelante, no conocemos algo que nos indique de manera explícita cómo es la función que estamos buscando, en este caso, entre el tensor sigma y el tensor A. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es desarrollar de manera genérica su serie de Taylor y, como estamos buscando una función lineal, quedarnos a primer orden. Desde luego, para escribir una serie de Taylor
necesitamos saber alrededor de qué punto vamos a evaluar esta serie de Taylor. En este caso, nos va a ser posible utilizar un estado muy fácil, que es el estado donde todas las componentes del tensor A son 0. Entonces, para comenzar, desarrollemos una serie de Taylor de una función f que depende de una sola variable alrededor del 0. Una de las cosas que podemos señalar al respecto de esta expresión es que aparece evaluada la f en 0, y eso es una constante, aparece evaluada la derivada de la f en 0 también, y eso es una constante, y aparecen el resto de las derivadas de la f evaluadas en 0, y todas ellas son constantes. El hecho de que sean constantes lo vamos a utilizar en las siguientes expresiones. Recordemos ahora cómo es la serie de Taylor de una función de dos variables. Esto desde luego lo puedo también escribir en notación de índice. Esta f que está aquí está evaluada en 0 y no lo indiqué de manera explícita, pero estas derivadas que están aquí también están evaluadas en 0 y en consecuencia son constantes. Podemos expresar esto mismo de esta otra manera, donde los coeficientes b son simplemente constantes. Se abusa un poquito de la notación en el sentido de que el b sin índices es un escalar, el b con un índice es un vector y el b con dos índices es un tensor de rango 2, y son diferentes las componentes de estos tres tensores. Entonces, la serie de Taylor que nosotros estamos buscando, que es entre las componentes del tensor de esfuerzos y este tensor A, que por el momento es un tensor genérico, la podemos expresar de esta manera, donde aparece una constante C, un juego de constantes con 4 índices, C y J, K, L, que está contraído con el tensor A usando los índices KL solamente, otro juego de constantes con 6 índices, C, I, J, K, L, M, N, que está contraído con dos tensores A, primero con los índices KL y luego con los índices MN, y aparecerían otros términos de orden superior. Ahora añadimos una hipótesis que nos señala que nuestro cuerpo se encuentra relajado en el caso donde todas las componentes de A valen 0. Como veremos más adelante, esta hipótesis resulta razonable en el contexto de sólidos elásticos y fluidos newtonianos. Cuando todas las componentes de A son 0, entonces lo único que queda es esta constante C, la cual, para que se cumpla nuestra hipótesis, tiene que ser 0. Finalmente, para obtener la relación lineal que estamos buscando, truncamos nuestra serie de Taylor a primer orden y lo que obtenemos es lo siguiente. Esta expresión tiene la ventaja de que es muy compacta, pero el hecho de que es compacta puede ocultar toda la información que está representando, dado que cada uno de los índices I, J, K y L tiene 3 posibilidades correspondientes a las 3 dimensiones en las que estamos trabajando. Entonces, la cantidad de componentes que tiene nuestro tensor C es 3 a la 4, que son 81. El precio que pagamos por haber hecho una serie de Taylor sobre una función desconocida es que nos quedan estos 81 coeficientes que tenemos que determinar de alguna manera.
observamos que la relación que estábamos buscando originalmente es una relación entre el tensor de esfuerzos de Cauchy, sigma, y las otras variables que aparecen en nuestras leyes de conservación, es decir, ρ y la velocidad, que está estrechamente relacionada con el mapeo. Entonces, este tensor A me describe una parte del estado del sistema, lo que corresponde a la geometría y la parte inercial de este sistema, y a través de la operación que está descrita en este cuadrito, obtengo otra parte del estado del sistema, que es este tensor sigma, que de alguna manera me da una respuesta dinámica a esta configuración geométrica del sistema, incluyendo la parte inercial. Esta respuesta dependerá de qué tipo de sistema estoy estudiando, es decir, de qué tipo de material está involucrado. Es decir, estos 81 coeficientes describen las propiedades del material en el sentido de qué respuesta van a ofrecer a una determinada configuración. Este tensor C es un tensor de rango 4 y le ponemos 4 rayitas, aunque la notación en realidad no es muy cómoda de esta manera. Por lo tanto, si yo quisiera caracterizar a mi sistema de manera completa, en principio tendría que medirle 81 magnitudes que corresponden a las 81 componentes de este tensor C. Sin embargo, en una experiencia cotidiana, nosotros describimos materiales utilizando muchos menos parámetros que 81 parámetros. Podemos utilizar, por ejemplo, qué tan duro o qué tan suave es un material, qué tan resbaloso es un determinado fluido, y posiblemente utilicemos algunas otras palabras para describir alguna otra cualidad de un material de este tipo, pero no 81. La razón es que cuando uno considera algunas propiedades de simetría, la cantidad de parámetros que se necesitan para describir un material se reduce drásticamente, como veremos en un momento. La propiedad que nos va a reducir de manera más importante el número de coeficientes que describen a un cierto material es pedir que el material sea isotrópico. Y esto quiere decir que no importa cómo yo defina mis ejes de coordenadas, las propiedades del material van a ser las mismas, lo cual es correspondiente con los casos más sencillos que nosotros experimentamos de manera típica. Entonces, analicemos un momento este concepto de isotropía en nuestro contexto y en nuestra notación de índices. Sabemos que un tensor de rango 2 lo podemos expresar en términos de sus componentes de esta manera. En este caso estoy usando una base ortonormal y cartesiana, que es la misma que he utilizado en los últimos videos. Si este tensor de rango 2 describiera de alguna manera las propiedades de un cierto material, el hecho de que este material fuera isotrópico correspondería a que si yo escojo otra base para manifestar este mismo tensor, se tendría que cumplir que las componentes en ambas bases son iguales. Desde luego, este no puede ser cualquier cambio de base. Tiene que ser un cambio de base donde se preserven las distancias y los ángulos. Esto quiere decir que puedo hacer una rotación o posiblemente la reflexión de uno de los ejes. Sabemos que una transformación de este tipo se puede expresar de la siguiente manera, donde este objeto matemático L y J cumple con la siguiente propiedad. Es decir, si yo pienso en su representación matricial, la inversa de esta representación matricial es igual a la traspuesta de esta representación matricial. Entonces me pregunto, ¿cuáles son los casos donde se cumple esta propiedad de isotropía? Son los siguientes. Es decir, su representación matricial es una matriz identidad multiplicada por un escalar. Para poder verificar esta propiedad,
Primero voy a utilizar una expresión de este tipo sobre esta expresión de aquí. Ahora sustituyo esta expresión en esta de acá. Sustituyo esta aquí. Opero la delta. Y observo que esta expresión que tengo aquí es equivalente a esta otra y por lo tanto renombro los índices para que sea más fácil la comparación y observo que esta componente que me queda aquí, que es esta de aquí, es justamente la que yo tenía en la base original. Entonces concluyo justamente lo que estoy buscando. Esto quiere decir que todos los tensores de rango 2 que tienen componentes como esta cumplen esta propiedad de isotropía. Haría falta demostrar que todos los tensores isotrópicos de rango 2 son exactamente de esta forma, pero esa demostración no la tengo a la mano. Por otra parte, nuestro tensor es un tensor de rango 4, no de rango 2. Entonces la forma es diferente. No es difícil verificar que este tensor cumple con la propiedad de isotropía. Las componentes de este tensor en la base tilde son de la forma donde este objeto matemático L cumple con la misma propiedad que habíamos señalado antes. Sustituimos directamente. Las operaciones de las deltas solamente sustituyen índices. Lo hago muy rápidamente. Tengo estos dos términos que están exactamente en esta relación, entonces me queda. Luego tengo estos dos términos que también están en esta relación, entonces me queda. Luego tengo este término y este término que también están en esta relación, entonces me queda. También tengo este término y este término que están en la misma relación y me queda, y de manera completamente análoga, el último término. Renombrando los índices, es decir, recupero las componentes que tenía en la base original. Es decir, esta forma para un tensor de rango 4 implica que este tensor es isotrópico, que es justamente lo que estamos buscando. Nuevamente, hace falta una demostración de que todos los tensores isotrópicos de rango 4 tienen esta forma, pero esa demostración no la tengo a la mano. Finalmente, apliquemos
esta forma que encontramos para un tensor isotópico de rango 4 a la expresión que teníamos arriba al respecto de sigma y a. Eso es menos malo de lo que parece. Lo único que hay que hacer aquí es contraer deltas contra este tensor. Al momento de que yo contraigo esta delta con este tensor, lo único que pasa es que me cambia una k por L y la otra delta persiste. Al momento de que yo contraigo estas dos deltas contra este tensor, lo único que pasa es que me cambia una k por una i y una L por una j. Al contraer estas dos deltas contra este tensor, son casi las mismas sustituciones, lo que pasa es que están en orden inverso. Estas dos contraídas con este tensor me dan exactamente lo que ya había calculado aquí, que me dio como resultado esto de acá. Estas dos contraídas con este tensor me dan lo que ya había calculado correspondiente a este de aquí, y el resultado fue este de acá, sin olvidar este signo. Nuestro resultado se puede simplificar aún más añadiendo otra hipótesis. En este caso, comparamos esta relación con la versión anterior que teníamos de la misma. En el caso anterior aparecían 81 coeficientes. En esta versión nueva aparecen solamente 2 coeficientes. Y todo lo demás son componentes del tensor A. Es una reducción muy importante. Ya en el contexto específico de sólidos elásticos o de dinámica de fluidos, a estos coeficientes se les llama coeficientes de Lamé. Recuerdo que en este punto hace falta especificar quién es este tensor A, y ese tensor A lo vamos a describir en los videos siguientes, específicamente en el contexto de sólidos elásticos o en el contexto de dinámica de fluidos.